Bendiciones, queridos hermanos, bienvenidos a otro estudio bíblico, en esta ocasión tratando como siempre temas interesantes, temas actuales dentro de lo que es nuestra cotidianidad. Vamos a ver a continuación un poco sobre lo que es el sufrimiento. El tema del estudio bíblico del día de hoy es ¿por qué sufro? ¿Sí? Antes de iniciar este estudio bíblico, no olviden seguirnos a través de todos nuestros medios en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram y YouTube. ¿Sí? En todos nos puede conseguir a nosotros como Iglesia Anglicana Universal. Iglesia Anglicana Universal. Les esperamos tanto por nuestra página, nuestro perfil y nuestro canal de cada uno de estos que ustedes pueden observar acá. Antes de iniciar con el tema propiamente, vamos a tener un pequeño momento de oración para encomendar nuestra alma, nuestro ser completo a Dios, de manera que estemos con una mente y un corazón dispuesto a aceptar esta palabra de Dios en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias por tu presencia en este día. Susténtanos con tu palabra, aviva nuestro espíritu, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar entonces inicio a este estudio con un pensamiento, una frase que se hizo viral, como se utilizan muchos de esos términos actualmente, por allá por el año 1968 en Francia, cuando un estudiante escribió en medio de unas protestas que hubo allá, Dios está muerto, Marx está muerto, y yo por mi parte no me encuentro muy bien. Esa frase a nosotros nos hace pensar mucho la actual situación en la que se encuentra nuestro mundo. El pesimismo tan grande, la desesperanza tan grande en la que se encuentran todos en la actualidad. Muchas veces nosotros los cristianos también caemos en ese pesimismo de uno u otro modo. Ya, entonces meditemos en esa frase, ¿sí? Intentemos darle un sentido para aplicarlo más o menos a esas situaciones en las cuales nosotros nos encontramos full de preocupaciones, llenos de incertidumbre, de desesperanza, ¿sí? Y vamos a ver cómo nosotros podemos solucionar y cómo podemos cambiar esto. ¿Sí? No olviden tener a la mano lápiz o bolígrafo, cuaderno o una hoja y su Biblia. ¿Sí? No olviden tener su Biblia a la mano. En mi caso yo tengo la Biblia Reina Valera, la Nueva Versión Internacional y la TLA. ¿Sí? Para nosotros poder hacer un estudio eficaz dentro de lo que es la Biblia, deberíamos tener la mayor cantidad de versiones posibles. En este caso mínimo se sugieren 2 o 3. Entonces vamos a ir leyendo de manera aleatoria en una versión o en otra. Igualmente, si todavía no está su familia o no está su conocido con usted, invítele a formar parte de este estudio bíblico. En mi caso, yo en este momento tengo a mis mascotas que me están acompañando y a mi esposa presente acá, detrás de cámaras. Sin embargo, todos están pendientes. Es importante que no solamente nos quedemos esta palabra para nosotros, sino que seamos portavoces y mensajeros de esta palabra para nuestras familias y nuestros amigos y conocidos. Bien, esta frase que les acabo yo de mencionar al inicio nos habla de ese contexto histórico en el cual en Francia, específicamente en la capital, en París, se dieron varias protestas por lo que era esa sociedad de consumismo que se estaba dando. Sin embargo, a pesar de ese consumismo, había al mismo tiempo un pesimismo porque estaban pasando por una crisis en muchos sentidos, financieras, económicas y sociales, que bueno, hizo que estallara socialmente la capital y las demás partes del país, ¿ya? Entonces,
Bien, en la actualidad nosotros, queridos hermanos, nos preguntamos mucho, no solamente los inconversos, ¿sí? Sino también los cristianos. Viene a nuestra mente en algunas ocasiones, especialmente en esos momentos de crisis, el preguntarnos si en verdad existe un Dios o si en verdad Dios tiene poder, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, etcétera. ¿Por qué permite tanto sufrimiento? Para nosotros, los cristianos, debería satisfacernos, ¿sí? No solo por capricho, sino porque en eso es que se sintetiza todo. Dos palabras: libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? ¿Qué crees tú, Frangelis, que es el libre albedrío? Es la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de tomar decisiones por nuestra propia cuenta, sean buenas o sean malas. ¿Sí? Dios desde la creación nos dio a nosotros el libre albedrío. ¿Sí? Él nos puso las condiciones. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no hagas esto, haz esto, pero al mismo tiempo que él sugiere, él dice a las personas que pueden, si desean hacerlo, no deberían, ¿ya? No deben, o sí deben, pero al mismo tiempo, aunque no debamos, sí podemos, y aunque sí debamos, a veces no podemos porque no queremos. Entonces, bien, entendiendo todo esto, no olviden, imagínense ustedes que este mundo sea más o menos de hacer todo lo bueno o todo lo que ese ser supremo, lo que Dios a nosotros nos dice, ¿sí? Imagínense cómo sería. Seríamos prácticamente máquinas, ¿sí? Seríamos como una computadora, como un teléfono. Yo te manipulo y bueno, vas a hacer esto y esto y aquello. No. Dios nos dio libertad, nos dio libre albedrío. Ahora bien, nosotros, desafortunadamente, esa libertad la hemos interpretado al mismo tiempo como libertinaje. ¿Y qué es el libertinaje? Es el exceso de esa libertad, el exceso de provecho de esa libertad. Porque Dios nos dice que podemos disfrutar de todo, sí, pero obviamente todo tiene su consecuencia, tanto buena como mala. Entonces, podemos entender en este caso, viendo lo que es el libre albedrío como productor muchas veces de ese sufrimiento, podemos entender en este caso el sufrimiento a la luz de la Biblia en cuatro maneras, en cuatro formas diferentes que previamente yo estuve analizando, investigando y estudiando para preparar esta disertación. Vamos a buscar primero Mateo 5:45. Mateo 5:45. Mateo 5:45 nos dice a nosotros: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Acá más o menos nos está hablando de lo que es los desastres naturales, cuyas consecuencias afectan a justos y afectan también a injustos, ¿sí? Dios hace llover sobre buenos y malos, ¿sí? Sea tormenta, sea huracán, sea tornado, sea lo que sea, y hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, ¿sí? Independientemente de eso, de que el sufrimiento puede ser tanto para justos como para injustos, ¿sí? Debemos al mismo tiempo, como dice el título, según algunas versiones de la Biblia, amar a nuestros enemigos. Porque si nosotros amamos a nuestros amigos solamente, no tiene nada de provecho eso, ¿sí? No tiene ningún sentido. Él me ama, yo lo amo y ya. No, el chiste, como se dice coloquialmente en algunos lugares, está es en amar a los que nos persiguen, a los que nos desprecian, porque ahí verdaderamente es que nosotros estamos demostrando
el ejemplo de amor hacia nuestro prójimo. Prójimo entendido como el próximo, el que está cercano a nosotros. Vamos a buscar ahora en el segundo ítem Santiago 4, 1 y 2. Santiago 4, 1 y 2. Es la segunda causa, el segundo motivo, es la segunda circunstancia en la cual nosotros podemos ver ese sufrimiento que se da. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren, riñen y pelean, no tienen porque no piden. Entonces, ¿de dónde vienen todos esos problemas? O como nosotros decimos en pocas palabras, la inhumanidad del hombre. Es precisamente de esa concupiscencia, de ese deseo del hombre por codiciar, por obtener siempre más de lo que tiene, y lo más importante e ineludible, de lo que necesita. De allí es que viene, de ese afán, de esa ansiedad desmedida, de ese deseo desmedido de obtener más de lo que la persona tiene. Me gusta mucho también la versión Reina Valera, que nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Ya, entonces, esto nos habla a nosotros de la inhumanidad del hombre para con el hombre. Y esa inhumanidad se manifiesta ¿en qué? En la codicia, en el orgullo, en las pasiones, en la desobediencia, en ese afán de poder político, poder económico, poder social, ¿sí? Entonces, tenemos ese como la segunda causa. La primera, Mateo 5:45, los desastres naturales. La segunda, Santiago 4:1 y 2. La tercera, esta es bien larga, no vamos a leerla porque es bastante extensa, y es Job. Ya muchos entenderán más o menos porque les menciono solo el nombre, Job. Ustedes, como sabrán, Job fue atacado por Satanás. Directamente Satanás se encargó de hacer que su vida fuera destruida en muchos ámbitos, ¿sí? Y obviamente, ¿qué fue lo que hizo Job? A pesar de ese sufrimiento que obtuvo directamente de Satanás, que le quitó todo, hasta su salud, siguió fiel a Dios, confiando en Él. Y a tal punto que dijo: bueno, yo igual vine desnudo a este mundo, vengo del polvo y al polvo volveré, yo no tengo nada acá, es indiferente prácticamente si me quitan todo, pero yo no dejaré de confiar en Dios. Entonces tenemos tres, ¿ya? Primero Mateo, segundo Santiago y tercero Job. El cuarto es el producido por las consecuencias de nuestros actos. En verdad todas son producidas por consecuencias de nuestros actos en cierto modo, ¿sí? Excepto la primera y la tercera, que la primera es por la de los desastres naturales y la tercera es por la de Job, ¿sí? Pero la segunda la entendemos nosotros como comunidad, ¿sí? Como seres humanos, como humanidad, que nosotros no somos conscientes para con nuestro entorno, ¿sí? Sino que nos dejamos llevar como seres humanos por nuestras pasiones. Ahora bien, esta cuarta es la producida directamente por el individuo, ¿sí? Y se produce por la consecuencia de nuestros actos hacia nosotros mismos o hacia nuestros prójimos. Vamos a ver Santiago, vamos a buscar. Santiago queda inmediatamente después de Hebreos. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 16. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados míos, no os equivoquéis. ¿Sí? Entonces tenemos la palabra concupiscencia. La concupiscencia, en pocas palabras, es el deseo. ¿Sí? Solo dicho de una forma más bonita, un eufemismo, concupiscencia. Pero cuando viene esa concupiscencia, ese deseo, ello origina ¿qué? El pecado. Y el pecado, cuando se consume, cuando es consumado, cuando es hecho, cuando es materializado, o como utilizamos en los términos jurídicos, desplegada esa acción, da luz a la muerte. Medite allí, piense en donde está usted sentado, en qué situación estoy yo. Me dejo llevar por esos deseos, esas tentaciones, por la concupiscencia que me lleva al pecado. Meditemos en ello para no caer en esto. Por ejemplo, la gordura. No vamos a tomarlo como un pecado, ¿sí? En cierto modo, al menos que hablemos de gula y esas cosas. Pero la gordura, que usted come, y está el deseo de comer y comer y comer. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso que usted está haciendo, de ese acto? Va a tener sobrepeso, y eso por ende la consecuencia en su cuerpo va a ser que enfermarse del corazón, ¿sí? Todo tipo de enfermedades, el azúcar, todo eso, ¿ya? Los índices de glucemia, creo que esos términos son los que usan los médicos, se van a disparar, ¿sí? Empiezan las enfermedades coronarias, etcétera, ¿ya? Tenemos también el adulterio que no solo los condena a ustedes muchas veces de manera física, ¿sí? Porque sale el esposo persiguiendo al amante, o la esposa persiguiendo a la amante, ¿sí? Sino que también el adulterio es un pecado que está expresado en los 10 mandamientos. ¿Y cuál es la consecuencia, ¿sí? De llevarnos por esa concupiscencia al pecado? La muerte, muchas veces no solo física, sino también espiritual. ¿Sí? Nos alejamos cada vez más de Dios por culpa de ese pecado. Tenemos también la delincuencia, ¿sí? Esas personas que se dedican a quitar lo ajeno. Obviamente está ese deseo, esa concupiscencia. Espero que estén comprendiendo bien esto. Siempre parte es del deseo, parte es de esa maquinación en nuestra mente. Y después de eso es que se materializa el pecado, y es lo que nos lleva a nosotros a ¿qué? A la muerte espiritual. También tenemos incluso, hermanos, en este contexto social en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, el coronavirus. Pero ahora bien, ¿de qué manera yo puedo producir actos malos ahorita en el coronavirus? ¿Sí? ¿Cómo pueden haber consecuencias de mis actos ahorita en el coronavirus? Bastante sencillo, hermanos. Usted simplemente tienta a Dios cuando dice que puede salir, no le va a pasar nada. Ya no le va a pasar nada porque Dios está con usted. Efectivamente, Dios está con usted, pero Dios también quiere que usted se cuide, hermano. No por poner a prueba a Dios usted crea que va a producir un milagro. No, porque no es bajo su voluntad, es bajo la voluntad de Él, ¿sí? Del Ser Supremo, de nuestro Creador. Entonces, si usted dice, no, yo voy a salir, está su deseo, su concupiscencia de poner a prueba a Dios. ¿Quién es usted para poner a prueba a Dios? Imagínense, pone a prueba a Dios, viene el pecado, ya, de desobediencia, porque como usted sabrá, todas las autoridades son puestas por Dios, por algo están allí, y muchas veces, aunque nosotros no lo aceptemos, algunas cosas las dictan para nuestro bien. Eso da luz ¿a qué? A la muerte por la desobediencia. Se dice mucho
que el meollo, el asunto principal de todo pecado es la desobediencia. Hay muchas diatribas en cuanto a esto. Algunos dicen que es la desobediencia, otros dicen que es el orgullo, otros dicen que es la incredulidad, etc. En este caso, yo considero personalmente que todas esas son válidas, pero se engloban en una sola, y es el amor propio, el egocentrismo. ¿Por qué es el egocentrismo? ¿Por qué es el amor propio? Porque solo pienso en qué, en mí, ¿sí? Solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, y yo puedo, y yo esto. Entonces de allí es que vienen todos esos actos, todos esos deseos. Satisfago ese deseo propio pecando, y eso me lleva a la muerte. Muchos de los sufrimientos, queridos hermanos, son producto de esas malas decisiones que nosotros tomamos, aunque muchas veces nosotros no nos demos cuenta. Cada vez que los hombres quebrantan las leyes de Dios, otros al mismo tiempo, queridos hermanos, están expuestos al dolor, desafortunadamente. Por eso es que viene eso de que como esos niñitos van a morir, etc. Es algo que nosotros muchas veces no podemos explicar con simples palabras, pero no olviden que no solamente nosotros tenemos esta vida, hay una vida más allá. Esta vida, incluso como dice Juan 16:33, será de sufrimiento. En el mundo vamos a tener que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Eso va a ser para todos, ¿sí? Nadie está exento de ellos. Entonces, otros hombres también están expuestos al dolor. Vamos a ver un momento lo que nos dice a nosotros Josué 7. Josué 7 a nosotros nos habla completamente de la historia de Acán. Acán estuvo en pecado por una mala acción que hizo, ¿sí? Se dejó llevar de sus deseos, por sus deseos, mejor dicho, de su concupiscencia, y él sustrajo unas cosas que no debía sustraer de cuando estuvieron anteriormente en batalla. Se quedó con esas cosas, ¿sí? Prácticamente que hurtadas, tomadas sin permiso, no las quemó, y entonces prácticamente todo el pueblo de Dios pagó por el pecado de él. Entonces, fíjense ustedes, luego de que él hizo todo eso y Josué mandó a ciertas personas a otro lugar cerca de allí, cerca de Canaán, para invadirlo, para obtenerlo para sí, volvieron, ¿sí? Volvió el pueblo de Dios con 36 hombres menos, muertos. ¿Qué tenían que ver esos 30 y pico de hombres fallecidos? Nada. Pero Dios le explicó que ellos habían perdido la batalla esa cuando iban a invadir a Ai. La perdieron porque estaba uno de los miembros de los clanes del pueblo de Dios en pecado. Y obviamente, ¿qué fue lo que pidió Dios? Hagan la limpieza. Muchas veces nosotros necesitamos esa limpieza espiritual para que nuestras vidas sean cambiadas, ¿sí? Aunque a veces sean medidas muy fuertes, bastante, como les digo, bastante radicales para nuestras vidas, pero es necesario para que puedan ser transformadas. Entonces, una vez que obedecieron la orden de Dios de acabar con la vida de Acán, ¿sí? Incluso sus bienes y su familia, el pueblo de Dios pudo invadir ese pueblo vecino, ¿ya? Con su poder, con su apoyo. Entonces, fíjense ustedes como muchas veces el pecado de uno solo, porque solo fue Acán el que lo hizo, no fue nadie más, solo Acán. Pueden ver toda la historia en Josué 7. Uno solo produjo que todo un pueblo prácticamente pagara por ese pecado, ¿sí? Sin embargo, a veces nosotros decimos, ¿pero por qué pasa eso? Pues
hermanos, solamente satisfaga su pregunta con estas tres palabras: soberanía de Dios. Soberanía de Dios. ¿Sí? Él puede hacer lo que desee porque es nuestro creador. Él decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Aun cuando nosotros no conseguimos el sentido en algo, todo se transforma para bien. Aun cuando veamos nosotros que hay crisis, que está pasando algo malo, que hay alguna dificultad, que todo se nos viene encima, seguro es necesario a veces destruir para volver a construir, ¿sí? Por ejemplo, hay casas que son muy viejas y están en el centro de X ciudad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el constructor? Demoler toda esa casa. ¿Para qué? Para levantar tremendo edificio de unos cuantos pisos. Entonces, muchas veces Dios hace eso en nuestras vidas, pero nosotros no queremos aceptarlo. Queremos seguir en esa casa vieja. Y no, hermanos, busquemos algo mejor. Permitamos que Él transforme nuestras vidas, aunque a veces al principio duela, pero al final vale la pena. Es inevitable que, por ejemplo, en situaciones como conflictos bélicos, en guerras, lo que sucede en Medio Oriente, desafortunadamente no paguen justos por pecadores, como dice uno, ¿verdad? Pagan muchas veces inocentes, ¿sí? Pero todo esto va a pasar en el mundo. No es que vamos a tener un paraíso. Sí pasa, sí sucede, queridos hermanos. Todos hemos tenido de una u otra manera pérdidas, ¿sí? Y es algo que nosotros, a pesar de que sabemos que va a pasar, nos impacta. Pero en este mundo siempre vamos a tener sufrimientos y aflicciones. Pero tenemos que confiar en ese mundo venidero en el cual nosotros vamos a estar eternamente con Dios. Sea o no que nosotros provoquemos nuestro sufrimiento, es la forma, querido hermano, como nosotros encaramos el mismo, que nos edifica o nos destruye, ¿sí? Como cristianos, como seres humanos incluso. Es utilizar este término de resiliencia, ¿sí? Ahí se lo estoy escribiendo. ¿En qué consiste este término? A pesar de nosotros estar en adversidades, buscar siempre la solución, buscar el lado positivo, lo bueno para salir adelante en medio de esa adversidad. No olviden que las pruebas, las circunstancias, los momentos difíciles no solo moldean nuestro carácter, sino también demuestran o develan de qué es que nosotros estamos hechos, ¿sí? No solo nos ponen más fuertes. Usted, para ir a un gimnasio, ¿qué es lo que tiene que hacer para poner su cuerpo más fuerte, mejor dicho? Tiene que ir a un gimnasio y alzar bastante pesas, ¿verdad? No va a ir la mujer solo a mirar hombres o a chismear que si esta tiene celulitis o esta no tiene, o el hombre solo va a ir a mirar mujeres, ¿no? Sino que usted va a un gimnasio, alza pesas y se pone fuerte, ¿ya? Igual, acá pasa, las pruebas de su vida es lo que a usted le va a moldear, le va a poner más fuerte y también le va a probar de qué está hecho. Si usted puede cargar, supongamos en sentido figurado, 100 kilos de pecado y los puede vencer, o 200 kilos de pecado y los puede vencer, ¿sí? Ahí es que nosotros nos ponemos a prueba, una evaluación, un examen de nuestras vidas. Vamos a buscar para esto Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. Romanos está justo después de Hechos, capítulo 5, versículo 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, ¿no? Muchas veces pensamos que los problemas, presiones o calamidades, o la muerte de un ser querido, ¿ya? Hace que tratemos de achacarnos a nosotros mismos esa culpa, esos pecados en nuestras vidas. Vamos a buscar un momento, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18.
Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿Sí? El dolor nos abruma, ¿sí? Con un sentido de culpa en nuestro corazón. Muchas veces nos preguntamos o nos decimos que si es porque yo hice algo malo que viene ese castigo, ¿sí? Viene ese sentido de culpa. Sin embargo, algo nos dice nosotros, 2 Corintios 2:7. 2 Corintios 2:7. A pesar de todos los pecados que nosotros podamos tener, hermanos, siempre nosotros debemos perdonar, ¿sí? Y así también nuestro Padre Celestial nos perdona. No podemos achacarnos por el pecado que hayamos cometido alguna culpa, por algo que haya sucedido a nuestro prójimo. No, Dios siempre nos perdona. E igualmente en muchas ocasiones esa culpa es por alguna discusión o por alguna diferencia que tiene esa persona con alguien más, o incluso con la persona que falleció. Muchas veces sucede eso. Y no es así, hermanos. Incluso nos dice nuestra lectura: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Nosotros debemos, como seres humanos, perdonar, ¿sí? Consolar, en esos momentos consolar. Nunca es tarde para que nosotros podamos cambiar nuestras actitudes. Nunca es tarde tampoco para que nosotros podamos ser consolados. Muchas veces pasan con ese sufrimiento las personas años con esa culpa. No, hermanos, quitemos esa culpa. Si muchas veces Dios la desecha, ¿por qué nosotros nos seguimos torturando con esas culpas? No. Busquemos ese consuelo, perdonémonos y perdonemos a otros, ¿sí? Como también dice en Santiago: confesaos los pecados o las ofensas unos a otros, para que ese peso salga de nuestro cuerpo. Para ser como el Padre nuestro, en pocas palabras, perdonar y ser perdonados. Igualmente nosotros vemos dentro del tema del sufrimiento que la esposa de Job, aprovechando este tema este punto que estuve tocando anteriormente, la esposa de Job le dijo en Job 2:9: maldice a tu Dios y muérete. Imagínense ustedes qué apoyo puede tener una persona que está en mala situación, ¿sí? Y su esposa o su esposo o su hijo o su sobrino, etcétera, en vez de apoyarle, lo que dice: ya, salte de esa iglesia, eso es lo que estás sufriendo. O que sean también como los amigos nocivos, tóxicos, son como se usa mucho ese término actualmente. O que incluso los amigos, como los amigos de Job, le decían: tú seguro hiciste algo muy malo y por eso estás viviendo esto, ¿sí? Entonces, a pesar de todas esas palabras, nosotros como cristianos, cuando no buscamos ese consuelo en una persona, no lo tenemos, mejor dicho, en una persona, lo tenemos acá, en su palabra. Job se mantuvo fiel, y nosotros también, queridos hermanos, nos tenemos que mantener fieles. ¿Y qué es lo que sucede después? Dios le dio el doble de lo que tenía, en todo sentido. Dios, como les estuve haciendo en un sentido figurado, quitó esa casa, destruyó esa casa para construir un edificio, un Empire State, algo grandísimo, inmenso, lleno de bendiciones para su vida. Para ello vamos a buscar Salmo 37:25. No olvidemos estas palabras, hermano. Esta es muy importante. Esta palabra siempre tiene que venir a nuestras mentes, ¿sí? Casi todos los días cuando nos levantemos, digamos este mensaje. Salmos capítulo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, dice el salmista David en este caso, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
A pesar de que nosotros nos encontremos en ese umbral del dolor, en esa dificultad, no hay justo desamparado, hermanos. Si nosotros somos justos en nuestras vidas, tenemos a Dios como nuestro camino, como nuestro centro, nunca nos va a faltar nada. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro pastor, ¿sí? Y nada, absolutamente nada nos va a faltar. A pesar de que hayan dificultades, cuando nosotros ya veamos que ya se va a acabar todo, ya me voy bueno, cualquier expresión que usted pueda utilizar, justo allí Dios mete su mano. Ya, muchacho, ya tuviste tu prueba. Ahora sales más fuerte, ahora puedes aguantar más, porque estas cosas que vendrán ahora van a ser nada para ti. Entonces, meditemos en esto y confiemos, principalmente confiemos en Dios, queridos hermanos. No centremos la mirada en las circunstancias, que si no tengo trabajo, que si no tengo esto, que si no tengo esposa, que si no puedo tener hijos, etc. No centremos la mirada en las circunstancias que se presentan, sino que hay que mantenerlas fijas en Jesucristo. Es a su tiempo, es a su modo. Ya no vamos a tener una espera pasiva, ¿sí? Sino que es una espera activa. Usted tiene que ponerse a trabajar, o como estuvimos viendo en estudios bíblicos anteriores, no es preocuparse, sino ocuparse. Preocuparse es, ay, va a pasar esto, o qué puedo hacer, qué tal, qué esto, qué aquello, ay, cómo puedo cambiar esto, y todo preocupado. Pero sin nada, es ocuparse, es llevar a cabo lo que tiene que hacer para atacar ese problema. Entonces, Él nos pone las pruebas, pero también nos da a nosotros los modos de salir de esas pruebas, de salir victoriosos de ellos, porque con ellos, con esas pruebas, es que saldremos nosotros más fortalecidos. Bien, digamos como el salmista en el capítulo 118, versículo 6. 118, versículo 6. Yahvé está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. A pesar de todo, el Señor está con nosotros. No tenemos de qué temer. El hombre puede matar incluso lo físico, pero no puede hacer nada con lo espiritual, con lo eterno, queridos hermanos. Jesús mismo, siervo sufriente, es nuestro consuelo y nuestra esperanza en medio del sufrimiento. ¿Quién habrá sufrido más que Él? Lo dudo. Después de ser tan maltratado por causa nuestra, por ese sacrificio en la cruz para con nosotros, imagínense ustedes, nos queda a nosotros aguantar solo un poquito más, solo un poco de eso que Él aguantó, no solamente físicamente sino emocionalmente. Entonces, hermanos, meditemos en estas palabras, tengámosla en cuenta para aplicarla en nuestras vidas y mantengamos en nuestra mente estas palabras que les estuve diciendo: libre albedrío, ¿sí? Usted, cuando vaya a hacer algo bueno o malo, dése cuenta que usted tiene libre albedrío para hacer las cosas, pero ese libre albedrío al mismo tiempo tiene su consecuencia. Si usted hace algo bueno, tiene consecuencia buena. Si hace algo malo, tiene su consecuencia mala. Y la soberanía de Dios, muchas cosas nosotros no las comprendemos, simplemente hay que aceptarlas. Nosotros somos creación de Él, ¿sí? No lo hemos creado nosotros a Él, sino Él a nosotros, y Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre Celestial, por este día, Señor. Gracias por tu palabra, por tu presencia en este corto estudio bíblico, Señor. Aviva cada vez más nuestro espíritu, Señor, para buscar tu presencia, para buscar aprender más de ti. Y fórmanos, moldéanos, transforma nuestras vidas y nuestro carácter conforme a tu imagen y semejanza, Señor. Gracias
por todo esto y lo que nos tienes preparado para nuestras vidas, a pesar de las pruebas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. No olviden entonces buscarnos en YouTube, Facebook y también en el Instagram como Iglesia Anglicana Universal. Hasta luego.